Muy bendecido día. Buenos días, amados hermanos y hermanos que nos sintonizan hoy por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Que la paz del eterno Jehová Sebaot, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea con cada uno de vosotros en este día de reposo. Bien, mis hermanos, quien les habla su hermano José Antonio Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Aleluya. Bueno, mis amados, hoy quiero compartir con cada uno de vosotros en este día de reposo mi comentario a la parashá de esta semana que se intitula Mehelet Oldot. Y estas son las generaciones. Esta es nuestra parashá, bueno, nuestro título de la parashá del día de hoy. Y bueno, estamos estudiando lo que es la bendita Torah, pero el libro de números, Bamidbar, números, que significa Bamidbar en el desierto. Capítulo 3 verso 1 al verso 16 del capítulo 4. En el profeta Isaías, capítulo 43, verso del 1 al 13, en el libro de los Salmos, Salmo 97, y en el pacto renovado tenemos lo que es la carta a los Hebreos, capítulo 12, versos del 1 al 29. Bendito sea nuestro Padre eterno por su bendita Torah. Y bueno, hablando de nuestro Padre eterno, vamos a hacer tefila. Vamos a recitar el Shema. Oremos. Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Baruch Shem Kebo Malchuto Leolam Bae. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es primero, y bendito es el nombre de su reino desde ahora y para siempre. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Te damos gracias, eterno Rey del universo, por un día más de vida que nos concedes, y es un día de reposo. Un día de reposo para nuestra alma y un día de reposo para nuestro cuerpo. Un día donde cesamos de hacer nuestras obras, de hablar nuestras propias palabras, de andar en nuestros propios asuntos y nos dedicamos a los tuyos, Padre. Y en ti reposamos, porque en ti reposa nuestra alma, en ti descansa nuestro corazón. Pedimos, Padre, que tú abras nuestro entendimiento para comprender tus escrituras, la bendita Torah, y que continúes esa obra hermosa que has iniciado en nosotros, porque así está escrito, que aquel que inició la buena obra en nosotros, ese mismo la terminará. Y amado Rey del universo, ese eres tú. Desciende Yehoshua HaMashiach, toda Rabba. Muchas gracias, Padre eterno. Bendito es tu nombre. Desciende Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, tenemos una parasha muy interesante, muy interesante. Bendito sea el Eterno. Nos habla de, por ejemplo, encontramos aquí unos temas muy importantes. El primero es el censo y los deberes de los Levim, de los levitas. ¿Recuerda usted esa tribu? Es esa tribu que se levantó y dijo, nosotros del lado de Jehová, nosotros del lado del Eterno. Vemos también el rescate de los primogénitos. Encontramos también lo que son las tareas de los levitas por sus familias. También podemos encontrar ahí con el profeta Isaías lo que es el único redentor. Jehová como el único redentor, el rey del universo, el dueño de todas las cosas, el creador. Además, el que también prometió y vino a salvar. En lo que es los salmos tenemos una tefilá, una oración en alabanza por el gobierno y el poder de Elohim, de Dios. ¿Y qué nos dice el Brihadashá? Que nos aconseja que tengamos nuestros ojos puestos en Mashiach, el autor y consumador de la emuná, la fe completa, la fe perfecta, como se le conoce, o la fe madura. Ese es a lo que nos referimos. Cuando hablamos de una fe perfecta, cuando decimos emuná como una fe perfecta, estamos hablando de madurez, no al término perfección conforme a este mundo, sino conforme a las cosas del Eterno. Madurez en la fe. Bendito sea nuestra vaca 2. Y bueno, mis amados, quiero invitarles ahí a su Sefer Torah, al libro de la bendita Torah, a lo que es Bamidbar. Libro de números.
capítulo 3, verso 1, que es donde comienza nuestra parasha. Pero mientras usted la busca, quiero aprovechar las ondas radiales, este tiempo en Radio Shalom, para enviar saludos y bendiciones abundantes para nuestro amado Morea Jarón Morales y su amada esposa, la Mora Araceli de Morales. Ellos son nuestros pastores y maestros aquí en la Keilah de Josué, en Congregaciones Yo Soy y fundadores, presidentes de Asambleas Alfa y Omega Incorporado, que es quien nos da la cobertura espiritual, moral, legal a lo que es Congregaciones Yo Soy, la Keilah de Josué, el Instituto de las Raíces Hebreas y bueno, a diferentes ministerios en este mundo. Que el Eterno les bendiga con buenos años, con buena salud, con bienestar. Y también aprovechar el tiempo para enviar saludos y bendiciones a todo el cuerpo de maestros y maestras. Morín Memorot, de lo que es el hebreo. Y también para nuestras amadas Ajotí, Blanquita y nuestra amada Ajotí, María Cristina, que están encargadas del ministerio de oración, ayuno, de intercesión y de estar al pendiente en todo lo que son las, eh, ¿cómo se le puede decir? Los grupos o páginas, tanto en WhatsApp como en Telegram, como en Facebook, porque son los canales por los cuales estamos, las plataformas en las redes sociales por los cuales usted nos encuentra. Y también nos encuentra en el www.elyosoy.com, nuestra página oficial por la internet. Aleluya. Bueno, bendiciones abundantes para todos y cada uno. Y de manera muy importante, al remanente, aleluya. A cada congregante de la Keilah de Josué. A cada uno de los que nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. El Eterno os bendiga rica, poderosa y abundantemente, conforme a su poder y sus riquezas en gloria. Amén. Bueno, ya está usted ahí. Bamidbar Números capítulo 3, verso 1. Ahí tenemos el título de nuestra bendita parasha. Nos dice Beshet de Josué Hamashiach: estas son las generaciones de Aharón y de Moshe. Las generaciones de Aarón, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, y de Moshe, Moshe Rabén, Moisés, nuestro maestro. Por eso el título, Behelet Toldot. Y estas son las generaciones. De ahí está tomado el título. Y estamos viendo que son las generaciones de Aarón y de Moshe. Y nos explica y nos especifica desde el día en que el eterno Jehová Sebaot habló con Moshe y a Aarón en el monte del Sinai. Desde el día que el Eterno habló con ellos. Bendito sea nuestra boca. Y vamos a ver qué nos habla hoy el Eterno a nosotros a través de su bendita Torah, Beshem de Josué Hamashiach, por medio del Ruach Codes. Aleluya. Miren nada más. Versos 1. Y tenemos un comentario de Rashi que quiero que lo veamos. Miren lo que nos dice. Estos son los descendientes de Aarón y de Moshe, a partir del día en que el Eterno habló con ellos en el Sinaí. Nos dice Rashi como comentario que este versículo se refiere a los descendientes de ambos. Los versículos que vemos a continuación, o sea, hacia abajo, mencionan solamente a los hijos de Aarón y no a los hijos de Moshe. Mas, sin embargo, el versículo los considera también como descendientes de Moshe, como descendientes de Moisés, por el hecho de haberles enseñado las leyes de la bendita Torah. Quien transmite las enseñanzas de la bendita Torah al hijo de su prójimo, aleluya, es como si fuera su padre. Más virtud tiene delante de los ojos del Eterno aquel hombre que te enseña a vivir la vida a través de las leyes de la Torah, que aquel que contribuyó a dártela. Bendito sea el Eterno. Y la bendita palabra nos enseña en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, que a los
personas, hombres y mujeres mayores, a ti, a nosotros, tenemos que verlos como nuestros padres y así tratar. A los de nuestra edad como a nuestros hermanos y como a nuestras hermanas. Y a los hombres y mujeres menores que nosotros como nuestros hijos o hijas. Bendito sea nuestro Padre eterno. Así que este versículo le confiere el mérito especial de considerar su padre a Moshe, hablando en un sentido espiritual. Entonces, hasta en una mentalidad hebrea, podemos encontrar la línea de pensamiento de lo que es un padre espiritual. Por eso es que vemos a Shelia y Yohanan cuando decía, hijitos, hijitos, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud. Amén. Así como prospera su alma. Y por el otro lado, la expresión a partir del día alude a que recién a partir de ese día fueron considerados hijos de Moisés. Ya que este fue el día en que Moisés, nuestro maestro, comenzó a enseñarles la bendita Torah. ¿Por qué? Porque ahí es cuando empezó a conocerla. Cuando el Eterno se la empezó a revelar en el monte Sinai. Por eso de ahí ese dicho. De aquel que te enseña las leyes de la Torah, aquel que te enseña a vivir la vida, tiene mayor mérito delante de los ojos del Eterno que aquel que te ayudó o contribuyó más bien para dártela, hablando del padre biológico. Así que tenemos a la familia de Aarón, a Aarón, el sumo sacerdote, hermano de Moshe, de Moisés. Lo que vemos aquí en estos versículos que continúan nos confirma también lo que es el relato de Baikra Levíticos, refiriéndonos a lo que es Nadab y Abiú, que ellos murieron. ¿Por qué? Porque habían ofrecido fuego extraño. Eso lo encontramos en Baikra, en el libro de Levíticos capítulo 10, en los primeros versos, verso 1 en adelante. Ahí nos habla cómo Nadab y Abiú fueron muertos porque habían asumido y ejercido sin permiso, sin instrucción del Eterno, la postura del Cohen Hagadol, del sumo sacerdote. Y bueno, quisieron profanar el altar de lo que es el atrio ahí en el Mishkan, el tabernáculo de reunión, con un fuego extraño, nos explica la bendita Torah, algo que el Eterno no les instruyó, lo cual nunca debieron haber hecho. ¿Y qué pasó? Les costó sus propias vidas. Santo es nuestro abacador. Santo es el Eterno. Así que es mejor hacer las cosas cuando el Eterno las indica. Pero ahora tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien al estar atentos. ¿Cuál es? La bendita Torah. Pero bueno, continuemos. Vayamos al verso 5. Cuando habló Jehová a Moshe diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y asígnalos a Aarón, el Cohen Hagadol, para que ellos le puedan ayudar. Fíjese nada más, toda la tribu de los levitas, de los Levim, acercados a Aarón para que fueran sus asistentes. Así que la tribu de Leví le fue dada al sumo sacerdote. Miren nada más, la tribu de Leví le fue dada al Cohen Hagadol para que le ayudara a desempeñar, pudiéramos decirlo en ese tiempo, su ministerio, para que usted me entienda. Su servicio en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión. ¿Y cuál era ese servicio? Su sacerdocio. ¿Cuál era su ministerio? Su sacerdocio. Y así usted y yo en este tiempo podemos observar por medio de las letras del Brit Hadashah, según nos relata el Evangelio de Juan en el capítulo 17. Nuestra amada Masía y Joshua elevó una tefila, una oración al Eterno. Y mire por qué. Porque
los creyentes en Él fueron entregados a Él. En otras palabras, usted y yo que hemos sido llamados del reino de tinieblas o de bajo la potestad del reino de las tinieblas a la potestad de su luz admirable, hemos sido entregados y consagrados a Él, al Mashiach y Yehoshua. ¿Quién es Yehoshua? La salvación de Jehová. Hemos sido entregados a Él. Hemos sido entregados como una ofrenda de amor de Jehová a Yehoshua, para que lo pueda usted asimilar en su mente. Entonces, Yohanan describe esa tefilá, esa oración, pero yo quiero compartirle un poco. Capítulo 17, verso 6. Mashiach y Yehoshua, en esa tefilá, en ese éxtasis en el que él entraba en las oraciones, él dice: he revelado tu nombre a los hijos de los hombres, aquellos a quienes tú me has dado. Me los has dado del mundo, tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra. Ahora, ellos conocen que todo lo que me has dado proviene de ti, de tu presencia, porque las palabras que me diste les he dado a conocer, y ellos las han recibido, y saben verdaderamente que proceden de ti, y que yo procedo de ti, Ejad, de una unidad contigo. Te ruego por ellos, no por el mundo, sino por aquellos que me has dado. Tuyos son, tuyos son, y han creído que tú me has enviado, y todo lo que es mío es tuyo también, y lo tuyo es mío, y yo soy glorificado en ellos. Imagínese. Y lea ese capítulo 17 del Evangelio de Juan, ahí de Yohanan, y va a poder entender cómo el Eterno, cómo Yehoshua Hamashiach hizo tefilá por usted y por mí. Sí, porque le dice al Eterno: solamente te pido por ellos, sino por los que han de creer en la palabra de Dios. Y en este tiempo algunos podemos pensar que no somos lo suficientemente puros o dignos para creer en tan alta distinción. Pero algo de que debemos de tener presente, mis amados Ajim Behayot, hermanos y hermanas, algo que tenemos que tener bien presente, no es lo que usted y yo somos, sino lo que Él, el Eterno, es, y lo que nuestro amado Mashiach hará en nosotros. Él inició la obra, Él nos llamó y Él terminará su obra. No es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que toda la tribu de Leví marchó bajo la sujeción del Cohen Hagadol, del sumo sacerdote. Así como usted y yo ahora somos parte, como decía nuestro amado Moreh Harón, de una tercera tribu, de una treceava tribu, la 13ª, en Mashiach. Y tenemos que caminar en sujeción, en ejad, en unidad, a Él, al Mashiach, a El Eterno. Así que Jehová Sebaot tomó toda la tribu de Leví para sí mismo, para que le sirviese ejerciendo ese sacerdocio ahí, en lo que es el Mishkan, el tabernáculo de reunión o el tabernáculo de encuentro, esas citas divinas, esas citas con el Eterno. Bendito sea nuestro Abacados, porque el Eterno mandó a hacer este pequeño censo, estas cuentas, contar cuántos eran y por qué, checar el servicio, y es algo que Él sigue haciendo, usted y yo, como parte de ese reino sacerdotal, como parte del servicio sacerdotal, no en un Mishkan hecho de manos de hombres, no en un templo hecho de manos de hombres, sino siendo sacerdotes y a la misma vez piedras vivas
sobre edificadas una sobre otra y en el fundamento que es Mashiach o sobre el fundamento que es Mashiach. Usted y yo somos ese templo vivo y usted y yo somos parte de ese reino sacerdotal. Y tenemos que ejercer un buen servicio. Amén. Y por eso encontramos, por ejemplo, en Jasón, en Revelación, Apocalipsis, en el capítulo 11, cuando nos dice el espíritu de la profecía, Mashiach a través de Yohanan, y dice que le fue dada una caña de medir, una vara, y le dijo, levántate y mide el templo de Jehová y el altar y cuenta cuánta gente están adorando ahí. En otras palabras, le está diciendo, ve, mide, pesa el servicio. Un servicio de adoración. Y la adoración no crea que solamente es cantar alabanzas, no solamente es llorar, no. Es una manera de vivir que honra, que agrada al Eterno. Así que la vara de medir en lo que es el Ashon Kadosh representa autoridad. Es la vara del pastor, es el cetro del rey. O la vara de disciplina también, para que usted lo entienda. Y su uso implica midá, midá. Hay un término hebreo que es midá que nega que midá, medida por medida. Bueno, midá significa medida en el hebreo. Y no solamente se refiere a medir distancia en metros o kilómetros o pies o pulgadas. También a extenderse, a retribuir, a castigar. Como también para preparar, proteger o tomar posesión de. Medir a alguien es pesar. He pesado vuestros corazones y los he hallado faltos. Mire lo que dice el Eterno a través de Yesayá, Haneví, del profeta Isaías, en el capítulo 65, el verso 7. Cuando dice sus pecados y los pecados de sus padres, dice Jehová. Ellos ofrecieron incienso sobre los montes y me despreciaron en las colinas. Yo, dice Jehová, recompensaré sus obras en su seno. Los estaba midiendo, los estaba pesando, los estaba probando y los había hallado falta. También podemos encontrar un mensaje del Eterno al rey Belsasar. ¿Recuerda? Ahí en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 5, verso 27. En ese capítulo usted lo lee y va a encontrar cierta lectura que encontró en la pared. Pero en el verso 27 nos explica sobre la parte que corresponde a Tekel. Ahí le estaba diciendo, has sido pesado en la balanza y te has quedado corto. Ha sido pesado tu corazón y se ha hallado falto. Ha sido medido. Así que el Eterno también manda medir, pesar a sus malajim el servicio, la abodá en su obra, en su Keilah. Y usted y yo como reino sacerdotal debemos ser así como los Levín. Ya el templo que vemos aquí mencionado aquí en Jasón, aquí en Apocalipsis, para templo la palabra es naos en el griego. Y se refiere a la parte central del santuario interior. Así que se puede interpretar como que es un futuro templo, o como algunos piensan, el tercer templo físico y literal, o el templo que levantó Mashiach. ¿Recuerda usted que dijo? Ven esto, yo en 3 días lo derribo y lo levanto. Hablando de su propio cuerpo. Y usted y yo somos parte de su cuerpo, y Él es la cabeza. Así que también se refiere al cuerpo de los creyentes mismos, quienes somos ese templo espiritual, porque escrito está, ¿o no sabéis que vuestros cuerpos es templo del Ruach Codes?
Así que ya no es un edificio de piedra, cal y cemento, sino de carne, hueso y sangre. Y estamos siendo medidos, probados, pesados, medidos en espíritu y en verdad. Porque el Eterno es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Él hace. Medir, pesar el servicio en su Mishkan. En este tabernáculo móvil, hecho de carne, hueso y sangre, que somos usted y yo como piedras vivas sobre edificados en el fundamento, que es Mashiach. Por eso dijo, donde hay dos o tres congregados, reunidos, invocando mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Ya son una congregación. Ya son un edificio espiritual y ahí me manifiesto. Y ahí se puede realizar ese servicio. Aleluya. Pero bueno, ya me estoy yendo. Retornemos a la tribu de los Levín. A la tribu de los Levín. ¿Por qué esta tribu destacaba por una situación? ¿Quieres saber? Ok. Esta tribu destacaba por ser celosos y vigilantes de la no transgresión a las normas de la bendita Torah. De manera que ellos no estaban de acuerdo cuando se le estaba adorando al becerro de oro. Estaban con celo en su corazón. Les servía el corazón de ver cómo tan rápido ya le estaban ofreciendo unas danzas egipcias a un becerro de oro, diciendo que ese becerro era el Shaddai. Que ese becerro era el todopoderoso y todo suficiente que los había sacado de Egipto. Y ofreciéndole un servicio de acuerdo a lo que ellos habían visto durante tantos años allá. No así los Levín. No así la tribu sacerdotal. No. Por eso cuando Moshe dijo, a ver, digan, ¿quién está del lado de Jehová? Todos se pasaron del lado de Mishkan. Y por eso fueron tomados como una tribu sacerdotal. ¿Por qué? Por ese celo, por ser vigilantes de la no transgresión a las normas de la bendita Torah. Aleluya. ¿Cómo se encuentra su corazón? Así que el establecimiento y el orden del campamento se hace por familias, como nos continúa diciendo este relato, este pasaje. Y esto ocurre de la misma manera como lo vimos la parasha pasada, también en la tribu de los Levín. Porque recuerde que la vez pasada no estaba formada conforme a los demás, sino de manera especial. Aquí tenemos entonces en lo que es la tribu de Leví, tres familias. Tres familias, estamos hablando de los gersonitas, su padre Gerson, de los coatitas, su padre Coat, y de los meraritas, su padre Merari. Hay algo importante. El nombre de Gerson significa forastero o exiliado. Y imagínese que si no era una tremenda travesía por el desierto ser exiliado. Para el nombre de Merari significa amargura y esto también debe de ser una experiencia tremenda, una larga marcha por el desierto. Pero vemos, como estábamos hablando, que la familia de Gerson es contada. Y ahí por el verso 21 en adelante, de lo que estamos estudiando, el capítulo 3 de Bamidbar Números, notamos que la familia de Gerson, los gersonitas, se le ordenó acampar detrás del Mishkan, del tabernáculo de reunión. Estamos hablando en el occidente. Y el deber de esta tribu o de todos ellos era de cuidar el santuario, la tienda, la cubierta de pieles, las cortinas y las cuerdas del Mishkan, del tabernáculo de reunión. Y luego continuamos viendo que la familia de los cuatitas es contada. Y la familia de los cuatitas debía acampar al lado del tabernáculo, orientado hacia el sur. Y tenían bajo su cargo los muebles del tabernáculo.
Por último, vemos que la familia de Merari es contada. La familia de Merari debía acampar al lado del tabernáculo orientado hacia el norte. Y su deber era encargarse de las tablas con sus travesaños, los postes, las bases y los enseres del Mishkan, del tabernáculo. Y todo esto podemos visualizar mentalmente. Súbase a un dron, o bueno, póngale cámara, eleve su dron y mire usted el Mishkan y mire usted la formación, el campamento de la tribu de Leví alrededor, en esos tres puntos cardinales. Así lo estamos visualizando y podemos ver que así debían acampar durante su marcha por el desierto y alrededor, así como en una fila de cruz, todos las otras tribus de Israel. Entonces el Mishkan, el tabernáculo, formaba un triángulo porque era más su largo que su ancho. Y alrededor estaban los levitas, alrededor, como en forma de triángulo. Ahí lo está usted visualizando. Y luego el campamento de las 12 tribus. 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Así que este Mishkan, este tabernáculo de reunión, siempre se instalaba con la puerta hacia el oriente. Por su parte, Aarón y Moshe, con sus familias, acampaban delante de la puerta del Mishkan, al lado oriental del Mishkan. Merari quedaba al norte, Gerson al occidente, Kehat o Coat al sur. Estas familias de la tribu de Leví conformaban perfectamente ese rectángulo fuera del Mishkan, del tabernáculo de reunión, rodeándolo. Y luego la formación de las tribus. Bendito sea el Eterno. ¿Recuerda usted? Judá, Isaacar, Zabulón al oriente, Dan, Asher y Neftalí al norte, Efraín, Manasés y Benjamín al occidente, Rubén, Simeón y Gad al sur. Qué hermoso. Bendito sea el Eterno. Pero bueno, ya regrese su dron y vamos a continuar. Porque para el verso 39 nos habla sobre el rescate de los primogénitos. Aquí tenemos el total de los varones de un mes para arriba. Mire, importante dato, de un mes para arriba. Notemos que en esta ocasión no dice de 20 años hacia arriba. Y esto nos trae a la mente de que a qué edad o en qué momento empezaban a entrenar a los varones de acuerdo a su oficio, de acuerdo a lo que iban a realizar a partir de los 20 años. No era como en este tiempo que los papás y los abuelitos le preguntamos a los niños, oye hijito, oye nietecito hermoso, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿A qué te vas a dedicar? O ahora con la libertad de pensamiento, ¿qué vas a hacer o qué vas a querer ser de grande? ¿Persona? ¿De qué género? ¿O animal? ¿O cosa? No, no se le preguntaba a los niños, ¿qué quieres ser cuando seas grande? No, hermano. Mientras los hijos de Judá, los Yehudim, eran entrenados desde pequeños para el liderazgo gubernamental y en sus diferentes tareas. Y así cada tribu, los descendientes de la tribu de Leví desde bebés eran instruidos en el oficio sacerdotal. En otras palabras, si tenían que jugar y disfrutar su niñez,
Lo hacían escogiendo madera para el altar. Lo hacían escogiendo madera para el altar y los sacrificios. Conociendo a los animalitos. Jugaban a detectar las imperfecciones en los animalitos. Además, entre diferenciar entre los que son limpios y los que no son limpios, entre los que son aptos y no aptos para el sacrificio. Aprendían memorizando las tefilot, las oraciones, los rezos. Quizá lo hacían cantando, repitiendo, meditando. Lo hacían aprendiendo los mandamientos y los preceptos dados por el Eterno para los Levim, para la bodá, para el servicio sacerdotal. Hablaban, en otras palabras, como Kohanim. Actuaban como Kohanim. Comían como Kohanim. Recuerda, la tribu de Leví no tenía herencia. Y comían de las ofrendas santas. Así que los niños también estaban participando y practicando lo que se iba a dedicar de los 20 años en adelante. Así que debía ser algo, una imagen, una película, vamos a decirlo así, que se le proyecta a usted en su mente. Lleno de unción, con toda la kedushá. Los niños en su inocencia, con sus túnicas y practicando un servicio sacerdotal así de pequeño. ¿Ya lo visualizó? Aleluya. Ahora respire profundo y quédese con ese buen sabor en su corazón. Bendito sea nuestra abacados. Poder apreciar la santidad en los niños. Enseñarles a hacer un mishkan pequeño. Armarlo y desarmarlo. Qué gran bendición. Pero bueno, continuemos adelante. No nos pongamos melancólicos. Sé que estamos recordando nuestra niñez, pero ahora como recién nacidos en Mashiach y parte de un reino sacerdotal, empecemos a prepararnos para lo que vamos a hacer de grandes. Amén. Y bueno, entonces Moshe contó a todos los primogénitos de entre los israelitas y vamos a ver qué es lo que sucedió. Había pues 22,273 varones de un mes de edad en adelante que eran primogénitos. Ahora esto significa que había un remanente, 273, un excedente, algo estaba sobrando. 273 primogénitos más que los Levín. Veamos entonces lo que sucedió con este número adicional. Encontramos ahí en el verso 44, yéndonos hacia el 48, que este número adicional de varones tenía que ser redimido con 5 monedas de plata por cada uno, y el dinero tenía que ser entregado a Aarón, el sumo sacerdote, y a sus hijos. Así que vamos a ver entonces cuánto recogió, cuánto recolectó Moshe en plata. Moshe cobró 1,365 monedas de plata en rescate por los 273 primogénitos de los hijos de Israel que tuvo como excedente. O que excedieron, no porque sobraran, no señor. Rebasaron la cantidad de Levín. Así que Moshe entregó todo este dinero, estas monedas de plata, a Aarón y a sus hijos, que eran los Kohanim, los sacerdotes. Así que el eterno Jehová Sebaot demandó este rescate, porque él demanda todo primogénito, todo hijo que abre matriz, dice el eterno en el verso 13, todo primogénito es mío, me pertenece, dice, yo soy Jehová. Es de él. Y la pregunta es si nosotros estamos entregados a él. Hemos dedicado nuestros primogénitos, bueno, nuestros hijos al Eterno. Les hemos enseñado e instruido desde pequeños cuál va a ser su oficio. Que lo practiquen, que lo viven, que lo degustan.
que piensen como sacerdotes, que vivan como sacerdotes, que coman como sacerdotes, que actúen como sacerdotes, que hablen como sacerdotes, que reciten las tefilot como sacerdotes. Y si no lo hemos hecho, estamos a tiempo de empezarlo a hacer. Estamos en buen tiempo. Y hablando de tiempo, aquí voy a dejar mi comentario. Mis amados Ajim Behayot, qué hermosa es la Torah. Que el Eterno siga bendiciendo vuestras vidas. Sigamos conectados hoy en este día de reposo por Radio Shalom, en Ejad, unidos entre nosotros, unidos a Mashiach, deleitándonos con la bendita Torah, aprendiendo. Y que aquel que inició la obra en nosotros, Él la perfeccione hasta el día de Mashiach. Que tengas una excelente tarde. Continúa escuchando los temas. Y bueno, ahí en la Keilah virtual, ahí por línea, ahí en WhatsApp, pon tus comentarios, participa, retroalimentémonos, confraternicemos y será de mucha bendición. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde. Quien te ha hablado es tu hermano José Antonio Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo en Congregación Bethesda. De ahí a la cabina central, sur de Los Ángeles, California, y de ahí para todo el mundo. Aleluya. Amén. Shabbat Shalom. Lehit Raot. Hasta pronto. Amén.